Estamos reestructurando para maximizar el valor para los accionistas, anunció en nuestra breve reunión. Tu puesto se elimina con efecto inmediato. Me llamo Alejandro Gómez. Durante 14 años, construí desde cero la división este de Indutex Iberia, convirtiéndola en la unidad más rentable de toda la compañía. No lo conseguí con presentaciones espectaculares ni palabras de moda corporativas. Lo hice con confianza, constancia y trabajo honesto. Gestionaba personalmente las cuentas clave. Conocía sus preocupaciones, a sus familias, incluso sus manías. Había desarrollado relaciones que generaban más de 3,9 millones de euros anuales en contratos. El nuevo director general, Bruno Serrano, llevaba exactamente 8 semanas en la empresa. Y ese, corte de pelo milimétrico, trajes a medida. Jamás me preguntó por las relaciones con nuestros clientes. Jamás quiso saber cómo habíamos crecido un 18 interanual, mientras otras divisiones apenas se mantenían. Jamás mostró curiosidad por saber por qué Banca Alborán y Grupo Vector, nuestras dos cuentas más grandes, solicitaban expresamente que yo participara en cada reunión trimestral. Cuando el personal de seguridad me acompañó a mi despacho para recoger mis cosas, vi que Alicia de Recursos Humanos no podía sostenerme la mirada. Ella llevaba 15 años en la empresa, más que yo. El director financiero, Tomás Beltrán, pasó por el pasillo. Se detuvo. Dio un paso atrás. Alejandro, empezó, pero no terminó la frase. Se limitó a darme una palmada torpe en el hombro y siguió caminando. Hice la maleta en silencio. Fotos de familia. El trofeo de pesca que me regaló el equipo de Vector tras una convivencia en la Sierra de Gredos. La nota manuscrita de Diana, de Banca Alborán, agradeciéndome que acelerara un pedido urgente cuando su jefe estaba contra las cuerdas. 14 años, resumidos en una sola caja de cartón. Incliné la cabeza con respeto ante seguridad. Fui hasta el coche, sin reproches, sin amenazas. Desde el retrovisor, vi cómo la torre de cristal se hacía cada vez más pequeña mientras me alejaba. Por primera vez en 14 años, no sentía el peso de 30 empleados ni de millones en contratos sobre los hombros. Eso debería haber sido liberador. En su lugar se sentía injusto. Empecé en Indutex cuando aún trabajaban en una nave en Alcalá de Henares. En aquellos tiempos, apenas intentábamos abrir mercado en contratos de uniformidad para cajas rurales y clínicas privadas del centro peninsular. La división este estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante cuando me contrataron. Tenía 9 personas en el equipo y una única directriz. O lo levantaba o lo cerraban. Durante esos 3 primeros años, recorrí personalmente cada cliente potencial en un radio de 150 kilómetros. Escuché sus quejas sobre sus proveedores actuales, entregas tardías, calidad inconsistente, tallas erróneas. Solucioné todo eso. El equipo pasó de ser 9 a 15, luego a 25 personas. Nos trasladamos a unas oficinas más amplias y mejor ubicadas. Promocioné a Laura Martín, que estaba en atención al cliente, al área de cuentas clave cuando vi cómo gestionaba a los clientes más difíciles con una calma envidiable. Contraté a Iván Ortega, recién salido de la Escuela de Diseño de Madrid, después de ver unos bocetos suyos que resolvían problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mi hijo, Daniel, tenía 12 años cuando empecé en Indutex Iberia. Hoy tiene 26 y trabaja como arquitecto en Barcelona. Mi esposa, Marina, me apoyó en cada noche larga, cada urgencia de fin de semana. Cada vez que tuve que coger un AVE o un vuelo a última hora para salvar una cuenta. Es para construir algo que dure, solía decirle. Y ella me creía. Durante mi etapa pasaron 3 directores generales. Todos valoraron lo que habíamos construido. La empresa pasó de ser un actor regional a competir a nivel nacional. Mi división lideraba año tras año en crecimiento y retención de clientes. Pero la fusión del año pasado lo cambió todo. Grupo Serval nos compró y colocó a su propio consejo de administración. Al principio no me preocupó. En los negocios, los números hablan por sí solos. Pero pronto aparecieron las grietas. Llegó Bruno Serrano, con su equipo de expertos en eficiencia y hojas de cálculo.
No entendían las relaciones humanas que sostenían el negocio. En las reuniones, solo hablaban de coste de adquisición de cliente, nunca de fidelización, nunca de confianza. 2 semanas antes de mi despido, Bruno me pidió un informe con todos los datos de nuestras cuentas principales. Se lo entregué: valores de contrato, fechas de renovación, oportunidades de expansión. Lo que no incluí, porque no entra en una celda de Excel, fue que asistí al entierro del padre del director de compras de Banca Alborán, que inspeccioné personalmente el primer pedido a gran escala de Grupo Vector a las 2 de la madrugada, para asegurarme de que todo estuviera perfecto antes del lanzamiento nacional. Cuando su asistente me convocó a una reunión de solo 10 minutos, supe lo que venía. Ya había visto esa escena antes, con otros. Nunca pensé que me tocaría a mí. La mañana siguiente a mi despido, estaba sentado en mi despacho de casa, mirando el móvil. Ningún mensaje. De nadie. Del trabajo, del antiguo trabajo. Marina entró con una taza de café y me la puso en la mesa. Me tocó el hombro con suavidad. ¿En qué piensas?, me preguntó. No se dan cuenta de lo que han hecho, le dije. No estaba enfadado, y eso fue lo que más me sorprendió. Sentía una especie de claridad que no experimentaba desde hacía años. Abrí mi portátil personal, no el del trabajo, y accedí a mi agenda privada. No el CRM corporativo, sino mi propia base de datos. Nombres, números, correos personales. 14 años de conexiones reales. La primera llamada llegó a las 9:30 de la mañana. Era Diana, de Banca Alborán. Alejandro, acabamos de recibir un correo masivo sobre cambios organizativos en Indutex. Por favor, dime que no te han tocado a ti. Respiré hondo. Me despidieron ayer. El silencio al otro lado lo dijo todo. ¿Quién se va a encargar ahora de nuestras cuentas?, preguntó al fin. No lo dijeron. Supongo que alguno del nuevo equipo de Bruno. Otra pausa. Nuestra renovación es en 6 semanas, dijo. Lo sé. Voy a ser sincera contigo. La última vez, el consejo solo aprobó seguir con Indutex por ti. El precio era más alto que el de otros proveedores, pero tú siempre cumplías. Siempre solucionabas los problemas antes de que surgieran. No respondí de inmediato. De fondo, podía oír su bolígrafo golpeando suavemente contra la mesa. Un gesto que hacía cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Necesito hablar con mi equipo, dijo por fin. ¿Puedo llamarte a este número? Claro que sí. Al colgar, bajé a la cocina. Marina estaba preparando algo para comer. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí. Creo que sí. Mi móvil vibró. Un mensaje de Iván, mi responsable de diseño en Indutex. Bruno ha convocado reunión urgente. Ha preguntado quién tiene los contactos de tus cuentas. Nadie le responde directamente. ¿Qué está pasando? Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí. Esa misma tarde me llamaron. Jorge, del Grupo Vector. Miguel, de Banca del Este. Estefanía, de Clínicas Medisalud. Las conversaciones siguieron todas el mismo patrón. Sorpresa por mi salida. Preocupación. Preguntas sobre el futuro de sus contratos. Fui completamente honesto con cada uno de ellos. No hablé mal de Indutex, ni de Bruno. Respondí con sinceridad a cada una de sus preguntas. Sí, me habían despedido. No, no conocía ningún plan de transición. Sí, estaba valorando mis opciones de futuro. Para esa misma tarde, tenía 5 llamadas perdidas de Bruno Serrano. No devolví ninguna. Esa noche, abrí el portátil y creé una hoja de cálculo. No de contratos ni de cuentas, sino de posibilidades. Empresas que a lo largo de los años me habían tanteado. Competidores que sabían valorar la experiencia y los contactos que yo tenía. Incluso añadí una pestaña con una idea que llevaba tiempo rondándome: montar mi propia consultora. Durante 14 años construí puentes para Indutex Iberia. Ahora tenía que decidir, ¿los quemaba o los usaba para construir algo nuevo? Elegí lo segundo. 3 días después de mi salida, los mensajes de texto de Bruno se convirtieron en llamadas. Dejé que todas fueran al buzón. El cuarto día, finalmente contesté. Alejandro, tenemos que hablar.
dijo, con una tensión en la voz que no estaba presente en nuestra última conversación. Han surgido algunos problemas con varias cuentas importantes. Seguro que vuestro equipo puede gestionarlo, respondí. Es que... hizo una pausa. Banca Alborán está amenazando con cancelar el contrato. Están diciendo que solo trabajaban con nosotros por ti. Miré por la ventana. Un petirrojo se posó en el comedero del jardín. Eso es decisión suya, le dije. Mira, quizás hemos ido demasiado deprisa con la reestructuración. El Consejo está preocupado por el impacto económico. Podríamos hablar de un acuerdo de colaboración, algo puntual, para facilitar la transición. Durante unos segundos, lo pensé. Un proyecto de consultoría sería dinero fácil, mientras decidía mi próximo paso. Pero había algo que no encajaba en su repentino cambio de actitud. Te agradezco la oferta, pero necesito tiempo. Lo pensaré. Esa misma tarde, quedé para tomar un café con Javier Campos, que había sido director financiero en Indutex antes de la fusión. También lo habían apartado. Seguía teniendo contactos dentro de la empresa. Bruno está completamente desbordado, me dijo mientras removía su café. Por lo visto, tanto Banca Alborán como Grupo Vector han enviado cartas formales notificando que no renovarán sus contratos. ¿Han dicho por qué? Pérdida de interlocutores clave. Inestabilidad en la dirección. Vamos, lo que en lenguaje corporativo significa solo confiábamos en Alejandro. Asentí, con una mezcla extraña de validación y preocupación por el equipo que había dejado atrás. Hay más, añadió Javier. Bruno le ha dicho al consejo que estás saboteando la empresa, que estás llamando a los clientes y diciéndoles que se vayan. Dejé la taza en la mesa con calma. No he dicho a nadie lo que debe hacer. Solo he respondido con honestidad a las llamadas que he recibido. Pues no es eso lo que Bruno está contando, dijo Javier. Está intentando montar un caso contra ti, que has incumplido el acuerdo de salida, que podrían intentar reclamarte parte de la indemnización por despido. De camino a casa, Bruno volvió a llamar. Esta vez dejé que saltara el buzón de voz. Escuché el mensaje más tarde. Su tono había cambiado por completo. Alejandro, creo que me ha habido un malentendido. Valoramos muchísimo todo lo que has construido aquí. El Consejo me ha autorizado a ofrecerte una posición como director general adjunto. Mejores condiciones, mejor paquete, llámame. Deberíamos hablar. Esa misma noche, me llamó Daniel Torres, director general de Monteloma Uniformes, un competidor más pequeño que había intentado ficharme un par de veces en el pasado. Me he enterado de lo que ha pasado en Indutex, dijo. Su error, nuestro beneficio. Mi oferta sigue en pie, pero quiero mejorarla. Dirección general adjunta, participación accionarial y control total sobre tus cuentas clave. Le dije que necesitaba unos días para valorar todas mis opciones. Más tarde esa noche, recibí un correo del departamento legal de Indutex, acusándome de haber violado cláusulas de no captación de clientes. El lenguaje era amenazante. Daban a entender que emprenderían acciones legales si no dejaba de interferir en las relaciones comerciales de la empresa. No respondí. Simplemente reenvié el mensaje a Pablo Hernández, abogado y amigo de confianza. A la mañana siguiente me llamó temprano. Esto no se sostiene, me dijo. Están intentando intimidarte. He revisado tu contrato. Nunca firmaste ninguna cláusula de no captación. La única restricción es una cláusula de no competencia estándar por 6 meses. Y eso solo impide que trabajes directamente para un competidor inmediato, pero no impide que los clientes decidan seguirte por su cuenta. Recordé perfectamente haber firmado ese contrato hace 14 años, en otra etapa de la empresa, con otro director general. Aquel era claro. Esto solo es para evitar que te lleves nuestra formación y te vayas mañana a la competencia directa. Nada que ver con las relaciones con clientes. Así que legalmente, no había hecho nada incorrecto. Absolutamente nada. De hecho, si intentaban ir por la vía legal, podríamos contraatacar por despido improcedente, por lo abrupto, por la falta de planificación, por haberme apartado sin base siendo directivo senior. Los tribunales no suelen ver eso con buenos ojos. Le di las gracias y colgué. Justo en ese momento, entró un nuevo correo.
Era de Laura Martín, desde dentro de Indutex. Asunto. Tienes que ver esto. Adjuntaba una presentación interna, fechada 2 semanas antes de mi despido. Bruno había trazado un plan completo de reestructuración. El plan incluía la eliminación de mi puesto, independientemente de los resultados, la sustitución del personal experimentado por recién graduados más baratos y un incremento del 15 en los precios a clientes antiguos una vez renovaran contrato. En la diapositiva 12 había una nota que decía: el modelo basado en relaciones presenta un riesgo operativo significativo. Es necesario migrar hacia un modelo dependiente de procesos para maximizar márgenes. No me habían despedido por fracasar. Me habían despedido por tener éxito de una forma que no encajaba con su visión en Excel. Lo más inquietante era la lista de recortes. Iván, Laura y 3 personas más de mi equipo estaban marcados para ser despedidos tras mi salida. Imprimí el documento y me senté en la mesa de la cocina con él. Marina leyó por encima de mi hombro. Iban a desmontar todo lo que construiste, dijo en voz baja, y culparme de lo que saliera mal, añadí. El móvil vibró. Otro mensaje de Bruno. Mañana hay reunión del consejo. Tenemos que hablar de una posible reconciliación. Por favor, llámame. Dejé el móvil sobre la mesa y volví a mirar la presentación. La última diapositiva mostraba las proyecciones tras todos los cambios. Un 22 de aumento de margen, suponiendo que ningún cliente se marchara a pesar del encarecimiento y el recorte en servicio. Era un castillo de naipes. Cogí el teléfono y llamé a Daniel Torres, de Monteloma Uniformes. Estoy interesado en tu oferta, le dije, pero con una condición. Quiero llevarme a mi equipo más cercano. 5 personas en total. Hecho, respondió sin dudar. ¿Cuándo podrías incorporarte? En 2 semanas. Pero necesito cartas de oferta oficiales para todos nosotros hoy mismo. Esa misma noche, llamé a Iván, Laura y al resto. Les conté todo. Mi despido. El plan de reestructuración. Sus nombres en la lista de recortes. La propuesta de Monteloma. Los 5 dijeron que sí sin pensarlo. Dormí mejor esa noche que en toda la semana desde que me habían despedido. No contesté más llamadas ni correos de Bruno. En lugar de eso, agendé encuentros con nuestros clientes principales. No para convencerlos de nada, solo para ver cómo estaban, como alguien en quien confiaban. Quedé con Diana, de Banca Alborán, para almorzar cerca de su oficina. No vamos a renovar con Indutex, me dijo incluso antes de pedir la comida. La pregunta es, ¿a dónde vamos ahora? Legalmente no puedo proponerte nada ahora mismo, le expliqué. Tengo que ir con cuidado. Ella sonrió. Lo entiendo, pero hipotéticamente, si estuvieras en otra empresa que ofreciera lo mismo, estaríamos muy interesados en seguirte. Al finalizar la semana, había tenido conversaciones similares con los 5 principales clientes. Ninguno de ellos había recibido ni una sola llamada de Bruno o de alguien en Indutex intentando salvar la relación. Mientras tanto, Monteloma envió las ofertas oficiales para mi equipo. Uno a uno, fueron presentando su baja voluntaria en Indutex. El lunes siguiente, Bruno apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba en el garaje, trabajando en mi viejo Seat 1430, cuando se detuvo en la entrada con su Audi negro recién lavado. Tenemos que hablar, Alejandro, dijo. Su ansiedad era evidente. Esto se nos ha ido de las manos. El consejo está encima. Se están yendo personas clave, y los clientes amenazan con marcharse. Parece complicado, respondí, limpiándome las manos con un trapo. Por desgracia, ya he aceptado una oferta en otra empresa. Su rostro se puso rojo. ¿Te vas con la competencia? Eso viola tu cláusula de no competencia. Monteloma Uniformes no está en la lista de restricciones del contrato. Pablo Hernández me lo confirmó ayer. ¿Ya estás hablando con abogados? Así es. Alejandro, sé razonable. Lo que te estén ofreciendo, lo mejoramos. Cerré el capó del coche. No va de dinero, Bruno. Nunca fue por dinero. Entonces, ¿qué quieres? Dilo. Lo miré por primera vez directamente. Quería respeto por 14 años construyendo algo valioso. Quería una conversación, no una despido express de 10 minutos. Quería que protegieran a mi equipo,
no que los marcaran para despido para maquillar márgenes. Su cara cambió. Sabía que lo había descubierto. Sabía que había leído el plan de reestructuración. Eso era solo un borrador. Un ejercicio de simulación. Adiós, Bruno. Pasé a su lado y entré en casa. El consejo no se va a quedar de brazos cruzados, gritó detrás de mí. Os demandaremos. A ti, a Monteloma, a todos los implicados. Me giré una última vez. Puedes intentarlo. Pero antes de hacerlo, piensa qué le va a salir más caro a tus accionistas. ¿Dejarme marchar en silencio? ¿O un proceso judicial público, en el que se explique por qué se os fueron todos los grandes clientes y el talento clave a la vez? No tuvo respuesta. En lugar de responder, me concentré en terminar la presentación trimestral para Banca Alborán. Nuestro equipo había entregado sus nuevos uniformes corporativos 2 semanas antes de lo previsto. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Diana ya nos había puesto en contacto con 2 posibles clientes más dentro de su red. Al día siguiente me llamó Javier Campos. Creo que esto te interesa. Grupo Serval está intentando vender Indutex Iberia. Las acciones han bajado un 22 desde tu salida. ¿Quién está comprando? Ese es el problema. Nadie, de momento. Parece que están intentando contactar contigo por canales informales. El consejo cree que eres el único que puede recuperar la confianza de los clientes. Le agradecí la información y volví al trabajo. Más tarde, llevé a mi equipo a comer para celebrar 2 trimestres consecutivos de crecimiento. Iván nos enseñó bocetos de una nueva línea de productos. Laura compartió comentarios positivos de varios clientes. Hablamos sobre los planes de expansión de Monteloma. Nadie mencionó a Indutex. Esa noche recibí un correo directo de Elena Bernal, presidenta del Consejo de Indutex. Alejandro, la situación es insostenible. Cometimos un grave error de juicio. ¿Considerarías volver como director general? Tendrías autonomía total, participación accionarial significativa y asiento en el consejo. Pon tus condiciones. Cerré el portátil sin contestar. A la mañana siguiente, convoqué a mi equipo en Monteloma. He recibido una propuesta para volver a Indutex, les dije sin rodeos. Quería que lo supierais por mí primero. La he rechazado. Iván asintió. Me imaginaba que lo intentarían. Laura sonrió. Demasiado tarde. Exacto, respondí. Aquí estamos construyendo algo mejor. Esa misma tarde envié un correo breve a Elena Bernal. Agradezco la oferta, pero debo declinarla. Estoy comprometido con mi puesto actual. Le deseo lo mejor a Indutex en el futuro. 3 días después, la noticia se hizo pública. Monteloma Uniformes adquiere la división este de Indutex Iberia, en una operación estratégica de activos. La nota de prensa destacaba que la compra reunía de nuevo al talento clave con relaciones consolidadas con clientes. Daniel había negociado el acuerdo en silencio, pagando una fracción de su valor anterior, por lo que antes era la joya de la corona de Indutex. El consejo no tenía alternativa. O vendían a Monteloma, o veían cómo todo se desmoronaba. Yo nunca tuve que atacar. El mercado lo hizo por mí. En lugar de responder, terminé de preparar nuestra presentación trimestral para Banca Alborán. Nuestro equipo había entregado su nuevo pedido de uniformes corporativos con 2 semanas de antelación. La respuesta había sido abrumadoramente positiva. Diana, como siempre, no tardó en recomendarnos a 2 empresas más dentro de su red. Al día siguiente, Javier Campos me llamó. Había sido director financiero en Indutex Iberia, antes de la fusión con el Grupo Costura, y seguía muy bien conectado. Pensé que querrías saberlo, me dijo. El Grupo Costura está intentando vender lo que queda de Indutex Iberia. ¿Quién está comprando? Ese es el tema. Nadie. Al parecer están intentando contactarte a través de terceros. La Junta cree que eres el único que puede recuperar las relaciones con los clientes clave. Le agradecí la información y volví a concentrarme en el trabajo. Más tarde ese mismo día, llevé al equipo a comer para celebrar nuestros 2 primeros trimestres consecutivos de crecimiento. Laura Martín presentó un informe detallado sobre la satisfacción de clientes. Samuel, nuestro diseñador, mostró bocetos de una nueva línea de producto. Hablamos de los planes de expansión de la nueva empresa,
ahora consolidada bajo el nombre de Grupo Vector Textil. Nadie mencionó a Indutex. Esa noche recibí un correo directo. Remitente: Elena Barrios, presidenta del Consejo de Administración de Indutex Iberia. Alejandro, la situación es insostenible. Cometimos un grave error de juicio. ¿Considerarías volver como director general? Autonomía total, participación significativa en el capital, asiento en el consejo. Pon tus condiciones. Cerré el portátil sin responder. A la mañana siguiente, reuní a mi equipo. Me han propuesto regresar a Indutex Iberia, dije sin rodeos. Quiero que lo sepáis por mí. Me lo imaginaba, comentó Samuel. Tarde o temprano, lo intentarían. Laura sonrió. Demasiado poco, demasiado tarde. Exactamente, respondí. Estamos construyendo algo mejor aquí. Esa misma tarde, envié un breve correo a Elena. Gracias por la oferta. Me honra, pero debo rechazarla. Estoy plenamente comprometido con mi equipo actual. Le deseo lo mejor a Indutex en el futuro. 3 días después, saltó la noticia en los medios. Vector Textil adquiere la división este de Indutex Iberia en operación estratégica. La nota de prensa hablaba de reunir al talento clave con las relaciones comerciales históricas más sólidas de la empresa. Daniel, nuestro CEO, había negociado la operación en silencio, pagando una fracción de lo que una vez fue la joya de la corona de Indutex. La junta no tenía elección: vender o ver cómo todo se desplomaba. Nunca tuve que contraatacar. El mercado lo hizo por mí. Un año después de mi despido, pasé en coche por delante de lo que había sido la oficina de la división este de Indutex Iberia, en Alcalá de Henares. El logo de Grupo Vector Textil colgaba ahora donde antes estaba el de Indutex Iberia. El edificio seguía siendo el mismo, pero todo dentro había cambiado. Habíamos reincorporado a parte del personal que fue despedido durante la breve etapa de Bruno Serrano. Habíamos recuperado 3 relaciones clave con clientes que se habían deteriorado tras mi salida. La división ahora generaba más ingresos bajo Grupo Vector que en toda su historia anterior con Indutex. Aparqué frente al edificio y observé a los empleados salir al final del día. Caras conocidas se mezclaban con nuevas. Se les veía bien, comprometidos, con propósito. Cuando llegué a casa, Clara estaba en la cocina preparando la cena. He pasado por la antigua oficina hoy, le dije. Me miró con atención. ¿Nostalgia o cierre? Cierre, creo. ¿Sabías que hoy hace exactamente un año? Asentí. Lo recordé. Por eso he hecho tu plato favorito. Durante la cena llamó Daniel, mi hijo, desde Seattle. Nos contó que su estudio de arquitectura había conseguido un gran proyecto corporativo. ¿Y tú qué tal con el nuevo trabajo, papá? Bien, respondí. Estoy construyendo algo que va a durar. Las mismas palabras que solía decir en Indutex. Pero esta vez sabía que eran verdad. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Javier Campos. Última hora. El Grupo Costura ha vendido el resto de las divisiones de Indutex a Gravora Group. Operación cerrada esta mañana. Barrido completo. Nada quedaba ya de la empresa original. Dejé el móvil sobre la mesa y salí a la terraza. El aire de primavera era cálido, lleno de posibilidades. Pensé en Bruno. Me pregunté qué estaría haciendo ahora. Ojalá hubiera aprendido algo. Aunque lo dudaba. Pensé en todos aquellos años construyendo puentes para una empresa que nunca los valoró. En las noches sin dormir, las cenas familiares perdidas, las vacaciones pospuestas. Los sacrificios habían sido reales, pero también lo habían sido las relaciones. Y al final, esas relaciones no se quedaron en Indutex. Me siguieron, no porque yo lo pidiera, sino porque habíamos construido algo auténtico, juntos. Ninguna hoja de cálculo puede capturar ese valor. Ninguna reestructuración puede borrarlo. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina de Grupo Vector. Las proyecciones trimestrales. Un 30 por encima del objetivo. Retención de clientes. 97. El nivel más alto en la historia de la empresa. Daniel, nuestro CEO, se asomó por la puerta de mi despacho. La Junta ha aprobado tu propuesta, dijo. El programa de participación accionarial para empleados empieza el próximo trimestre. Laura y Samuel liderarán la implementación. Asentí.
Lo harán bien. Daniel sonrió, apoyado en el marco de la puerta. Cuando todo esto empezó, pensé que estábamos fichando a un directivo con buenas cuentas. No imaginé que estábamos incorporando una forma totalmente nueva de hacer negocios. Relaciones por encima de transacciones, respondí. Siempre. Después de que se fuera, abrí el cajón de mi escritorio. Saqué el trofeo de pesca que me regaló el equipo de Grupo Vector años atrás, después de aquella convivencia en Gredos. Lo coloqué en la estantería, junto a nuevas fotos de mi equipo en Grupo Vector. No necesitaba venganza, ni redención. Solo necesitaba construir algo que perdurara. Y esta vez, lo había conseguido.